Algunas personas que están en contra del diezmo dicen que los judíos en la actualidad no diezman. Veamos lo que sostiene un amigo de nombre Edgar Escobar sobre que los judíos en la actualidad no diezman, en un vídeo de su canal YouTube de nombre Biblia Libre. Este vídeo es titulado ¿Debe un cristiano diezmar? Hermano, pero acuérdese de Malaquías capítulo 3. Ah, eso sí no se acordó, ¿no? Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero la parte que les gusta es, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya bien. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y los ladrones a dónde se van? ¿Para el cielo? Para el infiernito, a la quinta paila. Allá se van. Entonces, si no diezmas, te vas para el infierno. Los diezmos son un estatuto perpetuo, lo dice la Escritura. Sí. ¿Pero para quién? Ahí es claro, hijos de Jacob, vosotros, la nación toda. Está hablando a Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, hermano. Pero tenga en cuenta algo muy interesante. Los judíos hoy en día no diezman. El diezmo no es ni obligatorio ni para los cristianos. El diezmo no está contemplado como un mandamiento ni como una ordenanza en la Torá. Ni los judíos más ortodoxos diezman. Y eso lo tienen los judíos en sus escrituras. Y lo conocen perfectamente, mejor que ustedes y yo. ¿Y por qué ellos no diezman? ¿Sabe por qué? Porque no hay templo. Porque no hay sacerdotes. Porque no hay levitas. Entonces, ¿a quién le van a diezmar? ¿A quién le van a dar el 10% de los frutos de su trabajo? Lo primero que quiero resaltar es que el amigo Edgar Escobar aporta como evidencia a un supuesto judío. ¿Por qué digo que es un supuesto judío? Porque hasta ahora no puedo corroborar si realmente es un judío que proviene, según la sangre, de la simiente de Abraham. No estoy hablando de la simiente por fe, porque allí todos somos hijos de Abraham, porque él es el padre de la fe. Ahora, en la actualidad, hay una corriente de creyentes cristianos de origen gentil que se llaman judíos mesiánicos, que profesan volverse a las raíces hebraicas, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que han judaizado, han decidido guardar la ley mosaica. A ellos le parece más importante guardar la ley del Sinaí que la ley del Espíritu, hecha ya en el Gólgota, en la cruz. Haciendo caso omiso a tantas advertencias que hay en el Nuevo Testamento o pacto sobre el peligro de volverse a la ley. Gálatas 5, 3 y 4 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Algunos de estos creyentes presumen que existe una gran probabilidad de ser judíos, porque como se perdieron 10 tribus en las diásporas judía, como los libros de las genealogías se quemaron cuando el general Tito en el año 70 destruyó a Jerusalén. Es muy probable que muchas personas que se consideran gentiles puedan ser judíos, pero lo importante es que en la actualidad los creyentes pertenecen a la Iglesia de Cristo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para enterarnos si en la actualidad los judíos no diezman, debemos recurrir a ellos para corroborar tal aserto que hizo el amigo Edgar Escobar. Voy a colocarle un fragmento de un vídeo titulado El diezmo verdadero y la bendición monetaria, de un canal YouTube de nombre Judaísmo Abierto. Este canal lo modera un maestro judío de nombre Aaron Schlesinger, un rabino que tiene una apariencia señorial que infunde respeto. Escuche lo que dice. La respuesta es que lo del diezmo está escrito en el Génesis. Hay después en Éxodo y en Levítico que se habla de los diezmos de los vegetales, pero en el Génesis está escrito que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía, o sea que eso está escrito y es bueno hacerlo. En el Talmud se mencionó en el Tratado de Ta'anit, y ahí se prueba en el Tratado de Ta'anit cómo esto funciona con los vegetales, y también en el exégesis de Tosafot se lo explica también con todos los demás bienes, o sea que es algo que trae bendición. Si se fijó bien, el venerable rabino dice que eso del diezmo está escrito y además enfatiza que es bueno hacerlo. No dijo que era bueno hacerlo o que era una práctica del pasado. Ahora, no estoy enfocado sobre el destino del diezmo, porque el argumento es que los judíos en la actualidad no diezman. Y este rabino judío dice que en la actualidad es bueno hacerlo. Observe lo que sigue diciendo este respetable maestro judío en el mismo vídeo titulado El diezmo verdadero y la bendición monetaria. Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de el dar una suma correspondiente al diezmo. ¿Cómo se explica lo que fue enseñado en el texto bíblico? Porque hay veces que se habla de este asunto acerca de los vegetales, las frutas. Otras veces se habla de lo que son las posesiones, como en el caso de Abraham en el Génesis. ¿Qué enseñaron los sabios al respecto? El Eterno nos dio un precepto, que ese precepto es con las frutas, que está escrito en el texto bíblico. También está escrito acerca de Abraham, que entregó su diezmo, pero eso era de posesiones. Y vamos a ver lo que está escrito en las palabras de los sabios que hablan de este tema. Consta en el Tratado Talmúdico de Ta'anit, en el folio 9. Rabí Yohanan explicó: así dijo Rabí Oshaya, es prohibido probar al Eterno con excepción de esto, el diezmo, como está escrito: traed todos los diezmos al depósito y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Véase lo que está escrito en el Tratado Talmúdico de Ta'anit, en el folio 9. Y eso es muy bueno, se aplica también al diezmo del dinero según enseñanzas de los sabios. Vamos a ver lo que enseñó el exégeta Tosafot. Hay una exégesis al Talmud que se llama Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, y la abreviatura es Rashi, que es un sabio muy famoso que explicó al Talmud, y los nietos de él, que se denominan Tosafot, hicieron otra explicación, otra exégesis, que ahí en la exégesis de Tosafot consta esta explicación. En el libro Sifri se enseña acerca de este asunto, está escrito: separarás el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo, lo que produce el campo año tras año. Deuteronomio 14:22. Esto se refiere al diezmo de la cosecha. Separarás el diezmo, en el texto hebreo está escrito así: hacerte hacer, que es como si estuviera duplicado el diezmo. Hacer es la misma raíz que te hacer. Diezmar, diezmarás sería. Dos veces está escrito diezmar. Se aprende de aquí lo relacionado con los diezmos de los vegetales. Pero lo concerniente al diezmo del dinero que se obtiene al realizar operaciones comerciales o trabajos, ¿de dónde se lo aprende? De lo que está escrito: de toda
porque como dijimos, está escrito, separarás el diezmo de toda tu cosecha. ¿Qué significa de toda? La palabra de toda, la expresión de toda, pues se podría decir, separarás el diezmo de la cosecha de tu cultivo. ¿Para qué fue agregada la palabra toda? ¿Qué viene a agregar eso? Es una aparente redundancia. Para incluir lo concerniente a las ganancias que se obtienen al realizar operaciones comerciales o trabajos o de cualquier otro modo honesto. Así estudiaron los sabios una alusión al diezmo de los bienes materiales, lo que se gana, las ganancias. Este amigo judío sigue diciendo que dar el diezmo es bueno. También defiende el diezmo producto de la ganancia obtenida y emplean como defensa el diezmo de Abraham, cosa que las personas que están en contra del diezmo piensan que con menospreciar lo hecho por Abraham no es trascendente, ridiculizándolo que porque lo hizo solo una vez. Bueno, eso es lo que aparece reseñado. Ahora escuchemos a otro joven rabino judío que todavía no domina nuestro idioma muy bien. Por eso le vemos cometer errores a la hora de conjugar los verbos y en la sintaxis. Pero preste atención, el vídeo donde habla se titula Diezmo y ofrendas. Rabino Romer Toten, el canal YouTube se llama Comunidad Bnei Noach. Des el diezmo para que te enriquezcas. Dice la Torá que la gente tenía que dar diezmo de la cosecha para los sacerdotes que dedicaron su vida para la vida espiritual de las otras tribus, y sin entregar el diezmo los 90% no eran kosher, no eran hábiles para comer. Hoy en día mucha gente está entregando su diezmo para las iglesias, pero en realidad es lo contrario del servicio a Dios, pues están practicando la idolatría. Entonces el concepto de la Torá es: quien es tu maestro espiritual, entrégale a su instituto el diezmo. Esto solamente te va a enriquecer, te va a aumentar, aunque parece lo contrario. Resulta que estaban fomentando solamente esta ley como si fuera única ley de Dios, pero nosotros aquí en la comunidad Bnei Noach estamos fomentando las 7 leyes de Dios. Sí necesitamos los recursos, pero lo primero para nosotros es que la gente comportarán de manera leal a Dios y de una manera recta y correcta en sus vidas. Este joven rabino judío dijo cosas muy interesantes y creo que haré otro vídeo para responder o profundizar más sobre el tema. Por ejemplo, él dijo que el 90% del diezmo de la tierra no era kosher, no eran aptos para comer. Eso es importante para resaltar que el diezmo judío, bajo esa forma, es imposible que sea igual al diezmo cristiano. Luego dijo lo que pocos judíos dicen. Hallo de este joven rabino una actitud valiente porque confronta el pecado, pero también adolece de un conocimiento más profundo del cristianismo, porque piensa que todos los cristianos son idólatras, cuando no es verdad. Él está en contra del diezmo cristiano porque dice, cito, hoy en día mucha gente está entregando los diezmos para las iglesias, pero la realidad es lo contrario al servicio a Dios, pues están practicando la idolatría. Fin de la cita. Según él, desde su visión, tiene razón. Si el diezmo es para iglesias que practican la idolatría, no tiene ningún valor. Pero, repito, si habla con tan poca propiedad y demostrando desconocimiento del mundo cristiano, pues pierde credibilidad. Luego dice que el concepto de la Torá es para quien es tu maestro espiritual. Es decir, él reconoce que la institución del diezmo debe ser dirigido a quien es el maestro espiritual. Claro que él considera la corriente cristiana como idólatra y por ello considera que está mal dirigido, pero no está en contra del diezmo, sino en la aplicación porque piensa que todos los cristianos son idólatras. Toda sinagoga judía
en todos los tiempos ha sido sostenida, incluyendo la manutención de los rabinos por la comunidad judía. Pero si eso es precisamente el espíritu del legislador en el Nuevo Testamento o pacto, si los rabinos reciben un salario por su trabajo en las comunidades judías, no es un trabajo ad honorem. Los rabinos reciben un salario por su trabajo en las comunidades judías. Y el salario que reciben puede variar dependiendo de la comunidad en la que trabajan y de sus responsabilidades. En algunas comunidades, el salario es proporcionado por la sinagoga o por organizaciones judías, mientras que en otras puede ser proporcionado por los feligreses en forma de donaciones. Primera de Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En el Nuevo Testamento no defiende la economía de solamente el diezmo vegetal, sino de la ganancia obtenida. Para ello ocuparé un nuevo mensaje o programa. Escuche lo que dice otro rabino judío en un canal YouTube de nombre Torah para Todos. Hay un caso intermedio entre Maaser y Sedaká, que es lo que se llama Maaser Ksafim. Maaser Ksafim es una costumbre, es un minhag, que en el mundo ortodoxo mucha gente dice que no es un minhag, sino que es una obligación, en la cual una persona separa 10% de su ingreso. Aquí sí ya no estamos hablando de agricultores, estamos hablando de taxistas, profesores, médicos, abogados en la diáspora, en la tierra de Israel, y separan esto para un uso religioso. Ahora, este Maaser Ksafim no aparece en la Torah, no aparece en el Talmud Bavli, aparece sugerido en Pesikta de Rav Kahana, en ciertas ediciones del Sifrei, en el Talmud Yerushalmi, los Tosafot, los nietos de Rashi, lo establecen como una institución donde en efecto una persona en la diáspora ganándose un salario, no recibiendo pepinos y papas y guanábanas, tiene que separar una parte de su salario para un uso sagrado. La obligación, todo judío tiene la obligación de apoyar instituciones judías. Pertenecer a una sinagoga, aportar para que haya educación judía, para que haya un sitio donde la gente se pueda reunir. Esta obligación es muy diferente a la Sedaká. La Sedaká, yo he estudiado una Sedaká por desinteresadamente ayudar a alguien que seguramente no me va a poder ayudar de vuelta. Contribuir, invertir, esa es una mejor palabra, invertir en una buena sinagoga, en un Sefer Torah, es algo de lo cual yo recibo directo beneficio. Entonces son dos obligaciones muy distintas. Ahora, es una obligación apoyar una comunidad judía, pero no hay un modelo único de cómo se da ese apoyo económico, ¿cierto? Ustedes ven a través de del mundo judío que hay muchísimos diferentes modelos. Por ejemplo, hay sinagogas donde toda persona que quiere pertenecer se le cobra una cantidad fija, ¿cierto? $10, $20, $100, $500, depende pues de la sinagoga y de cómo se proyecte. Hay sinagogas que, y esto es tal vez lo más cercano al diezmo, donde se les dice, bueno, usted se gana tanto, en esta sinagoga pedimos tal porcentaje de su salario, ¿ok? Pero esto no es un diezmo, esto es una membresía. Ya vamos al punto importante que, o sea, yo estoy cumpliendo mi obligación de apoyar una sinagoga, pero no es un diezmo, es una membresía. Yo estoy recibiendo beneficios directos de este hecho. Por el contrario, también se da el caso de mucha gente en América Latina que, especialmente personas que vienen del catolicismo, donde eso ponían 5 moneditas cada domingo y quedaban
regios, donde no existe esta idea de contribuir. Y hay plata para aguardiente, y hay plata para fiestas, y hay plata para iPhones, pero a la hora de contribuir a la comunidad, esa plata no se da. Esas personas también no se están comportando de una manera judía. Lo importante en el judaísmo, Javerim, es conocer nuestras obligaciones, no exagerar nuestras obligaciones, pero tampoco escaparnos de ellas. Yo no puedo en buena fe pertenecer a una comunidad que le esté quitando el pan de la boca a mis hijos. Tengo responsabilidad primero con mis hijos antes de con la sinagoga. Pero por el otro lado, yo también tengo una responsabilidad. Si vamos a ser judíos, de apoyar instituciones judías, de crear espacios donde yo pueda aprender Torah, pagarle a los morim, pagar una sinagoga, poder tener insumos Sefer Torah, entonces, pero todo con transparencia y claridad, no abusando los términos. Javerim, para Kol Tuv Sefarad, el rabino Juan Mejía, Shalom. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Ahora, según esta profecía de Isaías 61:6, el Señor restaurará a Israel como un reino, y será más grande que el mismo reino de David, que es el mejor reino en el tiempo bíblico registrado, porque tendrá un alcance mundial. Eso ocurrirá en los últimos tiempos, cuando se termine la plenitud de los gentiles. Zacarías capítulo 8, desde el verso 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Los israelitas serán nuevamente los sacerdotes de Dios. Pregunto, ¿ustedes pensarán que porque somos cristianos y tenemos por mayor autoridad el nuevo pacto y no el viejo pacto de Moisés, no debemos cumplir con la profecía de Isaías 61:6? Claro que se cumplirá, y los cristianos verdaderos la obedecerán. Y el salario más justo es darles el diezmo. Otra cosa que quiero y es necesario aclarar es que ser judío no significa automáticamente ser religioso. Ser judío es una cultura. Y reconozco que hay judíos que no diezman, porque no todos son religiosos. Hay judíos en la actualidad que son ateos. Hay judíos homosexuales. Hay judíos que están alejados de la religión. Pero a nivel religioso, el judío actual considera una obligación el diezmo. Para cerrar, escuchemos otra forma de argumentar del venerable rabino Aaron Schlesinger en el vídeo titulado El diezmo verdadero y la bendición monetaria. Y es algo interesante. Lo de las contradicciones debería ser relativo, porque está escrito explícitamente en la Biblia el valor, el diezmo, que es la palabra maaser, el valor es 10. Si uno tiene 10, el diezmo sería 1. Si uno tiene 100, el diezmo sería 10. Eso está escrito acerca de las frutas, los productos de la tierra, y también acerca del dinero.
O sea que eso es claro, no habría ninguna discusión. No entiendo por qué lo de las discusiones, porque es algo obvio que está escrito en la Biblia. Hay un versículo que dice así, Génesis 14, 18, que habla acerca de Abraham. Abraham es incluso antes de que el judaísmo existiera. Está escrito en Génesis 14, 18, entonces Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, Dios, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que vemos ahí lo concerniente a los diezmos en Génesis 14, 18 a 20, en Génesis 14, 20 exactamente está escrito que Abraham le dio el diezmo de todo a Malquisedec. Y bueno, tenemos la palabra esa que es el diezmo, el 10%, ahí aparece por primera vez. Después está acerca de los vegetales y los productos de la tierra, más adelante en el libro de Éxodo. Está escrito en el tratado de Ta'anit, Tosafot, una exégesis denominada así Tosafot. Eran los nietos de Rashi que le hicieron esa exégesis. Ahí se escribió un suceso que había respecto a los vegetales. Hay diezmo, como dijimos, de los vegetales, y aquí en Génesis se menciona del dinero también. Ahí se menciona de los vegetales y también del dinero, la exégesis de Tosafot. O sea que vemos de ahí, y también lo explica Tosafot en relación con el dinero, no solo con los vegetales, que tiene esa misma bendición. El título del programa, ¿Los judíos en la actualidad no diezman? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.